Hola, nuevamente bienvenidos a otro episodio de aquí de Alicia Moon. Yo soy Alicia Moon y am, el día de hoy quiero hablar un poco acerca de lo que ha sido pues mi experiencia para canalizar lo que fue el oráculo de los registros akáshicos. Así ya es que no estaba segura de qué nombre ponerle como tal, pero ya... Ay Dios, quédate quieta. Creo que se va a quedar oficialmente como oráculo de Ra, en, en parte en honor a pues a mi mentora, que obviamente me ayudó a aprender qué eran los registros akáshicos y darme cuenta de cómo funcionaba este proceso, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque al final del día sé que puede ser un tema que no es tan conocido como creí que sería. No precisamente en el ámbito espiritual, sino para aquellos que buscan de nuestra ayuda como terapeutas, vamos a ponerlo así. Y al final, am, pues sí, esto viene siendo como una pequeña guía para saber por qué me inspiré al final del día de todos los temas que habitan en el ámbito espiritual. ¿Por qué precisamente este, no? De los registros akáshicos como tal. Pues bien, los registros aparecen como una descripción o una definición del libro de tu vida. Y no estamos hablando solamente de tu vida a nivel físico, sino para aquellos que creen en este ámbito de las reencarnaciones, estamos hablando de todas tus manifestaciones físicas que has tenido a lo largo de, pues, de muchos años, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Los registros son una especie de información, como una biblioteca, donde ahí se resguarda todas tus experiencias, todo lo que eres, tu esencia, es tu marca o tu huella digital, no sé por qué dije digital, tu huella dactilar um, en este ámbito espiritual como tal. Es la huella digital de tu alma, otra vez digital. No sé qué tengo con lo digital ahorita, pero algo tiene que ver esto de lo digital. En fin, es la huella dactilar de tu alma, en la cual queda, como su nombre dice, registradas todas tus experiencias de vida. Tiene mucho que ver estos términos del karma, lo karmático, el dharma, liberación, despertar espiritual y un largo etcétera que pues va marcando un poco más las pautas de tu avance en esta vida y en las que siguen y bueno, un largo etcétera como tal. Ay, no sé por qué quieren que hable sobre esto, pero bueno, las experiencias involucran pues toda clase de experiencias que has tenido empezando por esta vida, por ejemplo, tu adolescencia. Algo tiene que ver la adolescencia aquí. Perdón, es que esta camisa no es de mi adolescencia, pero representa mi adolescencia literal. Tache, ya soy una señora y yo sigo vistiéndome como un adolescente. Pero bueno, eh, volviendo al punto, al tema. ¿Cómo llega, cómo llegan los registros akáshicos a mi vida? Pues bien, todo comienza cuando estaba empezando a estudiar esta parte del tarot, el tarot espiritual. Es que es peligroso afirmar que sabes lo que va a pasar porque no, o sea, no funciona así, el tiempo no funciona así. Pero los registros akáshicos abarcan una parte de esa dimensión, ¿correcto? Una parte del tiempo. Por eso mucha gente cree que cuando lee sus registros ven sus vidas pasadas o ven incluso ámbitos del futuro, porque está conectado. Están relativamente conectados entre sí. Tienen que estarlo. Estamos hablando de vidas, tus vidas, pero más allá de ser un portal, se trata de un aprendizaje. Es el por qué estamos aquí. Es la respuesta
que tu alma ya sabe y que tú solamente vas a recordar. Es algo así. Entonces, cuando yo estaba... esta historia con las canalizaciones ya tiene tiempo. Voy a compartirlos aquí en Alicia porque los compartí en mi tienda de Xihuatl, en el canal de Xihuatl. Pero esta parte de las canalizaciones ya tienen su historia conmigo de toda la vida. Esto de escuchar arcángeles, de escuchar directamente al Maestro Jesús, tienen su historia, ya están ahí. Nuevamente les digo que los voy a compartir. Y cuando empiezo yo a utilizar instrumentos espirituales, claramente como son el tarot, me estaban invitando a usar el oráculo, el péndulo, que nunca supe cómo utilizar. Me están invitando a usar las runas. O sea, son cosas de ámbitos para desarrollar dones psíquicos, vamos a ponerlo así, que es mi fortaleza. Es como que mi rubro en específico, más que el Reiki, que sí, también lo puedo hacer. No, lo mío es la visualización. Lo mío es la visión, irónicamente. Lo mío es esta parte de ser visionaria, es la palabra. De elegir entre todos los caminos que alcanzo yo a ver, las posibilidades del futuro, elegir la que puede llegar a ser mejor no solamente para mí, sino para todos. ¿De acuerdo? Entonces, decisiones tan, entre comillas, decisiones tan banales como una elección de carrera, una pareja, cosas que, entre comillas, son no importantes, como el definir cuál es el futuro de la humanidad, no es tan así. Las elecciones que tú tengas para ti nos van a beneficiar o nos van a afectar a todos. ¿Por qué? Porque somos simbióticos entre sí, entre todos. Nosotros somos, o tengo esta teoría de que no es mía como tal, no soy la única que ha percibido esto. Se me viene a la mente el maestro, el doctor Greenberg, pero a veces la vida, Dios, ya te tiene trazado un camino por una razón, te tiene trazado un propósito, y Él ha visto, directamente Dios ha visto, que lo hemos perdido. El que yo vista así en este momento, o que yo haya dejado de vestirme como un adolescente, tiene su razón de ser. O sea, hay una lección que aprender, no solamente mía, sino en colectivo, donde una parte o una decisión en el tiempo hizo que todo cambiara de la noche a la mañana. Y estaba recordando que en mi adolescencia la música lo era todo para mí. Y lo dejé. Lo dejé ir. Lo dejé ir porque al final fueron más los miedos de las personas a mi alrededor porque no tuviera éxito al final en este rubro que mi propio miedo. Porque yo sabía que podía tener éxito. Sin importar el camino que yo eligiera, yo sabía, por mi determinación, por mis características, o sea, me conozco y sabía que no iba a ser tan fácil alejarme del camino que yo eligiera. No es una casualidad que yo esté vistiendo así, justamente ahora, por esa razón. Y haciendo memoria con eso, me veo en esta disyuntiva de elegir un camino importante para mí, que no solamente de nuevo me va a involucrar a mí, sino que nos va a involucrar a todo mundo. Tengo en mente un proyecto del cual pues obviamente no voy a hablar todavía al respecto, pero que sí involucra esta parte de empezar a recordarles a ustedes por qué estamos aquí. Y no va a ser con intervención mía. Simplemente quieren que yo comparta estas herramientas y en parte también mi experiencia para que ustedes mismos tomen esa iniciativa. No puedo intervenir.
No es éticamente correcto que yo haga eso. El camino en el que se encuentren es su camino, justamente ahora. Aquí la cuestión es que tal vez quieren que yo comparta con ustedes el cómo el dolor no tiene por qué ser un proceso que pare tu proceso. Que si nuevamente en algún punto de la existencia tus sueños de infancia ya no coinciden con los sueños que quieres hacer en el presente, no pierdas de vista que luchar por los sueños que quieres hacer en el presente es importante. Pero nuevamente, no sé por qué me dicen, hay algo que tienes que recordar de la adolescencia. Tal vez esa parte un poquito más... Ay, no es cierto. ¿Quieren que cuente de la... ok. Pensé que esto tenía que... Pensé que esta canalización iba a ser relacionada con el oráculo que estaba desarrollando. Pero quieren que comparte esta experiencia con de mi adolescencia. Un poquito de mi historia de adolescente. Ay, ok. ¿Cómo era yo de adolescente? Tenía dos facetas. Había ya estado pasando por muchas cosas que ya había comentado en ese video que nuevamente voy a compartir en mis redes sociales, específicamente en YouTube. Estaba pasando por esas experiencias, no conté todo, simplemente lo importante. Cuando entra la adolescencia y tú estás buscando una identidad a la que aferrarte, yo estaba buscando sobrevivir. Estaba buscando sobrevivir a mis demonios y a los demonios que me estaban rodeando en ese momento. Después de que llega el Maestro Jesús a mi vida, yo simplemente abro esta etapa, esta faceta en la cual no sé quién soy en absoluto. Y empiezo a agarrarme de personas que hay a mi alrededor, tratando de construir a esa persona que yo creía que podía acoplarse un poco más a lo que yo consideraba normal, porque para mí ser yo misma no estaba bien, me hacía daño y atraía la maldad a mi vida. Algo parecido a lo que pasa pues a las personas con dones espirituales como las mediums, ¿no? No sé, que muchas veces niegan de su don porque han tenido tan malas experiencias que no hubo quien las guiara. No sé por qué hablo en femenino, digo, también hay hombres que hacen esto, pero el punto es que algo así me pasó con mi propia personalidad. Como sabrán, pues yo soy neurodivergente. Estoy casi segura de que eso es lo que soy. Tengo que corroborarlo científicamente, o sea, a través de estudios y demás, que ya muy pronto haré, lo prometo. Pero, pues más allá de que me definan o no me definan, eso no importa. Lo que importa es que esto ha estado aquí por siempre, ¿no? Desde siempre. Y cuando eres adolescente, quieres callar esas cosas, quieres agarrar un disfraz, literal, o sea, tomar un disfraz y rodearte de ese disfraz. Y en mi caso empezó como un disfraz de invisibilidad. Yo buscaba que nadie me viera, yo buscaba que nadie, pues sí, nadie me notara. No quería conflictos con nadie. Y ahí entró la música. Ahí empezó la música como un espacio de sanación importante en mi vida. Entonces ingreso al coro de la escuela, de la secundaria, y mi maestra me ve mucho talento en eso. Mi maestra al final fue como una mejor amiga para mí, una con la que me identificaba profundamente porque me gustaba la forma en la que ella veía a la música en específico, ¿no? Y el cómo cambia tu vida, cómo te transforma de un momento a otro. Me hice, no lo sé, me comprometí tanto en eso y por eso supongo que me hice buena en eso, porque por primera vez yo sentía que pertenecía a un espacio, que pertenecía a un lugar.
Y, y por circunstancias de la vida, pues nuevamente el miedo aborda, ¿no? El miedo de, vaya, los padres siempre van a buscar el mejor camino para sus hijos, sin importar lo que eso signifique, ¿no? Y en parte también siento que a veces mm, a veces Dios te encamina hacia donde tienes que ir, aunque a veces eso signifique renunciar a cosas que posiblemente te gustan demasiado, pero que por alguna extraña razón sientes que hay algo en ti que no encaja con eso, aunque por muy buena que seas o, ay, no sé cómo explicar esto. Recuerdo cuando mi papá me decía que un sueño va a ser tu sueño cuando desgarras la vida en eso, cuando combates viento y marea a favor de ese sueño. Y esa voluntad fue algo que tuve que trabajar por años. No fue algo que nació en mí, fue algo que con lo que batallé por mucho, mucho tiempo y fue parte de las discusiones que tuve con él por años. Entonces, la música, honestamente yo creí que me iba a dedicar a eso. Y cuando yo menciono eso, pues obviamente mis padres fue pues preocupante. Fue bastante preocupante porque saben que la música es muy competitiva al final del día. Y es un hábito que necesita mucha seguridad, muchísima seguridad. Y ellos me veían con demasiada fragilidad en el corazón. O sea, no aceptaba críticas constructivas o la crítica en general. La validación era importante para mí en ese entonces. Todavía no me definía como persona y por ende pues eso te hace una persona más influenciable ante los demás. Había muchas razones por las cuales a lo mejor no estaba lista para ese camino todavía, o, o no del todo, o a lo mejor tenía que buscar desde otra perspectiva ese sueño, no lo sé. El punto es que no era precisamente mi sueño del todo, era una forma que yo utilizaba para conectar con mi abuelo, porque también mi abuelo era una parte importante para mí y él era el músico. Él era el que le encantaba la música. De hecho, en su juventud se dedicó a eso, a conciertos y todo ese rollo, ya saben, ese tipo de cosas. El punto es que ese año o poco después que yo acabo la secundaria muere mi abuelo. Él fallece y dejó de tener sentido. Fue como si me hubieran apagado literalmente algo, una llama importante. Y de nuevo, o sea, de pronto la música dolía, de pronto la música ya no se sentía igual. Y la dejé ir, o sea, simplemente se fue, puf, listo, a otra cosa mariposa. Para cuando llego a la preparatoria yo me hice más oscura, me hice mucho más cerrada, me hice más introvertida, me hice más vale gorro, la verdad. No daba esa impresión, es que la preparatoria fue confusa para mí, porque me agarré de mi lado más oscuro, dentro de lo que se podría llamar oscuro, no sé cómo llamar a esto. Pero ya saben, lo clásico, estaba de moda el vestirse de negro, estaba de moda ciertas bandas de la época. Am, Digo yo, ustedes no saben qué edad tengo ni nada por el estilo, pero vamos a ponerlo así que me gustaba la onda gótica, ¿de acuerdo? Lo gótico siempre ha existido y es una cultura maravillosa, me encanta. Aún hoy en día me gusta mucho. Pero si soy honesta, pues no me define como persona. No es quien soy como tal, o no del todo, no de la forma en la que yo la abordé en ese entonces. Entonces, vaya la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que la oscuridad me agarra de una forma más vulnerable que nunca empecé a tomar en ese tiempo. Es que hay muchas cosas que mucha gente no sabe sobre mí de esa época. Digamos que con mi familia era de una manera, la bien portada, la que no hacía nada.
pero detrás de escena era una cosa completamente diferente. Era, digamos que era alguien que estaba buscando nuevamente su identidad, su camino, muy triste, alguien melancólica, alguien que estaba planeando cosas turbias. O sea, tenía esta anedonia extraña, o sea, depresión, no sé cómo llamarlo a esto, pero no estaba llevando bien el duelo con mi abuelo, o más bien de mi abuelo. Y al final, pues no era la única dolida en la situación, ¿no? O sea, mi familia se estaba desmoronando detrás de escenas, ¿no? Y estábamos demasiado alejados, completamente distanciados el uno con el otro. Así que pues mi familia se convirtió bueno, mis amigos se convirtieron en mi familia, mis amigos de aquel tiempo, ¿no? De aquel entonces. Y todos estábamos básicamente en la misma escuela, o sea, todos y veníamos de muchos problemas, todos veníamos de situaciones, no voy a dar ni nombres ni situaciones, o sea, no, eso no me corresponde. El punto es que sí conecté con personas que me hicieron darme cuenta de cosas que yo quería agarrar para mí, cierta seguridad, cierta, no sé, ciertas ganas de seguir socializando, de seguir abriéndome y de seguir siendo esta faceta divertida de mí, esta faceta de, pues de tener amigos así de extensos, porque éramos varios, por primera vez, porque en la secundaria yo era muy introvertida, muy retraída, yo no, prácticamente nadie me conocía y yo no los conocía mucho. Tuve tal vez 2 o 3 amigos y digamos que mis amistades más fuertes se hicieron obviamente en el coro de la escuela, con estas chicas hermosas que no sé si me anden viendo por aquí, les mando un saludo. Pero igual en la preparatoria pues ya fue diferente porque estas personas no sabían esta faceta de mí de la secundaria, ¿no? De la música, de que sabía cantar y bla, bla, bla. Pero me gustó esta etapa de la preparatoria de aprender de los demás, de aprender del mundo de los demás y de nutrirme, en cierto modo, de nutrirme del mundo de los demás. No sé por qué quieren que hable de las amistades, pero me están regresando a la primaria nuevamente con mi mejor amiga que tuve en ese entonces. Bueno, 2 mejores amigas. Es que fueron varias, pero las más constantes fueron 2. Sí, amigas maravillosas que tuve ahí, muy, muy lindas que tal vez no me comprendían del todo, pero ahí andaban conmigo también, ¿no? Y veníamos de mundos también muy similares, con ciertas situaciones parecidas. En fin, todos y cada uno de ellos formaron parte de esta personalidad que armé para mí al final del día, pero que no terminaba de reflejar quién era yo en realidad. Entonces, para cuando, no sé si hablar sobre esto, para cuando llego a mis 20 años, ya ya en la etapa de la universidad, yo termino eligiendo la carrera de comunicación, en parte porque no sabía ni qué estudiar, para ser honesta, o sea, no sabía qué estudiar. Y en parte también porque me daba miedo abrirme, expandirme literalmente al mundo. Me daba miedo ser juzgada, me daba miedo, pues no saber cómo iban a reaccionar los demás ante alguien como yo. Sé que suena raro decir, oh, es que yo soy especial y diferente de todos los demás, pero es que sí, es que no he encontrado a alguien que sea como yo, en el sentido de que vea, digo, es un poco narcisista de mi parte decir esto, pero sí, se siente raro, pues ser la única que hable, no sé, español al revés y que los demás te vean y te digan, ¿qué?
No te entiendo. No, no sé de qué hablas. No lo sé. No lo sé. Sí, fue duro. Fue duro. Así que mi manera de expandirme y abrirme a los demás fue el buscar una identidad falsa. Y esa falsedad hizo que se acercaran no malas personas, pero no eran las personas adecuadas para mí, porque ni siquiera yo sabía quién era yo. Simplemente era alguien vagando por el mundo, una X más alrededor, que simplemente existía, simplemente estaba ahí viendo la vida pasar y no saber, sin saber ni siquiera si tenía algún talento en la vida, algo que aportar al mundo, ¿no? No lo sabía, o sea, ya la historia de, creo que nunca conté la historia del por qué no me dediqué al arte, ¿cierto? Siempre estuve rodeada de artistas, de gente que amaba dibujar, de gente que le apasionaba todo este mundo. Y eran señales. Yo lo dije, o sea, Dios te va encaminando hacia donde tienes que dirigirte. No estoy diciendo con esto que me arrepienta de haber estudiado comunicación o que me arrepienta de no estudiar arte. No, es que siento que yo tenía que hacer algo con estas herramientas. No, mi camino no era ser la artista, mi camino tal vez, o sea, era manejar algo diferente con esta herramienta del arte y ahora lo veo. No era una coincidencia con la música, no era una coincidencia con el dibujo. Voy a hablar un poco sobre el dibujo, porque vuelven a insistir con este asunto de los dones. Es que ya está revuelto esto. El dibujo comenzó cuando yo tenía alrededor de 3 o 4 años. Cuando me doy cuenta de que tenía talento para eso, porque incluso me llevaron a concursar. O sea, vamos a ponerlo, o sea, concursar, de lo que recuerdo era un concurso de la escuela, o no me acuerdo si eran varias escuelas, pero eran kinders, era un kinder, un jardín de niños. Y gané el primer lugar. Y las maestras, creo que se lo mencionaron a mi abuelo o algo por el estilo. No tengo muchos recuerdos de ese evento, pero el punto es que y es que está duro esto, pero bueno, las maestras se lo mencionaron a mi abuelo, que yo tenía talento para esto, para esta cuestión del dibujo. Y lo que yo había dibujado era el castillo de Chapultepec. Sí, con 3 o 4 años, algo parecido a eso. No, creo que ya tenía 5, ya estaba un poquito más grande. Pero supongo que tenía 5 años. Y era literalmente era el castillo. Bien alineadito con todo, o sea, era un dibujo arquitectónico, literal. Ni siquiera yo sé cómo lo hice porque incluso me preguntaron si alguien me había ayudado con esto, y que incluso si alguien lo había hecho por mí y no. Pensaban que, o sea, literal, era un dibujo pues de alguien que no era yo, no sé, pero no, o sea, el punto detrás de todo eso es que cuando yo llego a mi casa y con mi familia, creo que agarré a mis padres de una mala forma o estaban discutiendo una situación complicada en ese momento. Yo no lo vi, obviamente. Ya soy adulta y ahora puedo verlo diferente. Ya no puedo decir, hey, fue culpa de mis padres. No fue así. Pero a veces, como adultos, ya siendo adulto, podemos llegar a ser un poquito duros con los niños. Y más cuando estamos frustrados o más cuando podemos llegar a ser más cuando estamos en esta faceta difícil de la vida, ¿no? Alguna crisis, el dinero, no lo sé. El punto es que yo llegué feliz de la escuela con mi medalla de oro y mi dibujo, que ganó ese premio. Y obviamente, pues, de nuevo, o sea, para ellos fue como, ah, sí, X. Y, de nuevo, cuando yo recuerdo eso, estaban como que discutiendo mis papás y mis abuelos en ese momento, no recuerdo mucho. Solo recuerdo que, pues como niña,
como niños siempre vamos a recordar ese tipo de cosas hacia nosotros. Y eso para mí fue como pues no te creas tan especial, ¿no? O sea, ni siquiera vieron el dibujo a grandes rasgos, para que me entiendan. Y, y fue duro, o sea, fue duro en el sentido de que, de nuevo, o sea, para mí fue como pues no es, o sea, no es nada especial, no es nada nuevo, simplemente pues es un dibujo, no estés molestando, ¿no? Y ya no recordaba que en ese momento yo lo que hice fue romper el dibujo y lo tiré a la basura. Y estaba llore y llore y llore y llore, o sea, uy. Ese fue un punto importante para decirme a mí misma que yo no era talentosa para el dibujo. Y fue tal el impacto que se me quedó grabado en mi cabeza por años. En serio, por años. Ni siquiera, a mí me daba pavor agarrar un lápiz y un papel después de eso. Y no volví, o sea, no volví a dibujar en mucho, mucho tiempo. Pero de nuevo, o sea, irónicamente, Dios me presentaba a las personas correctas que me podían encaminar hacia allá. En la primaria, yo pues conocí, te digo, o sea, yo estaba de la mano de una gran amiga que era muy talentosa en esto. Yo creo que sigue en esto porque ella sí se dedicó de lleno, ella sí se fue o sea, se fue a profesional, ¿no? Como tal, de artista profesional. Pero era muy talentosa ella también con la escritura, con el dibujo como tal. No lo sé. Tenía muchos talentos esa mujer, o sea, esa mujer tremenda. Tenía mucho, mucho talento. Yo la admiraba demasiado. O sea, era como, wow, superheroína para mí, ¿no? En ese sentido. Y gran parte de lo que yo soy ahora tiene mucho que ver ella. Así que también se lo agradezco enormemente. Pero sí, rodeada de artistas, los museos, el arte, siempre para mí era muy fácil, entre comillas, fácil interpretar el arte. Veía al artista plasmando, o sea, plasmado a través de su obra, lo que pensaba, lo que sentía, no sé, incluso podía vislumbrar su vida. O sea, era una locura. Era como si me presentaran su historia a través de eso. Y esa es la parte que más me gusta de esto, del arte como tal. No sé por qué querían que hablara sobre eso, pero tiene mucho que ver con esta etapa de renuncias a raíz de ese suceso. De nuevo, no vayan a lincharlos, o sea, no linchen a los adultos, ya estamos grandecitos y ya podemos hacernos responsables de todo esto. Pero, pues sí, o sea, renuncio a la música y entre tanta renuncia y renuncia y renuncia me fui convenciendo de que no era buena en nada al final del día. Y eso me llevó pues a la depresión, me llevó a tomar malas decisiones, me llevó por un mal camino y no sé, irónicamente la comunicación me devolvió esa chispa o ese propósito de querer hacer algo, perdón, de querer hacer algo con todo esto, con estas herramientas y de darme cuenta de que mi luz nunca se había ido, o sea, no se había ido a ninguna parte. Simplemente estaba ahí esperando el momento de que volviera a la vida. Ahora sí, hablando específicamente del oráculo como tal, la inspiración viene a raíz de que se me empiezan a presentar solitos esos temas espirituales, ¿no? O sea, empezando con el tarot, de nuevo es arte interpretativo, es aprender a leer entre líneas, los símbolos, colores y demás. Y después empieza esto de los registros. De nuevo, pues yo lo tomé como una especie de sanación interna. Y al final me doy cuenta de que se trata de algo similar a un libro, al arte, a una pintura. Y me gustó.
y me di cuenta de que empezaba a recibir esas visiones a través de, de esta apertura de registros akáshicos. Y obviamente pues también durante las prácticas que ya fuimos haciendo con otras chicas que estaban tomando el curso, veía su vida y yo decía, wow, qué? ¿Cómo haces eso, no? Símbolos, escribes, dibujas, bla, bla, bla. Entonces fue cuando dije, ok, quiero aprender más sobre esto. Y es cuando empezaron a definirse un poquito mejor esto de las canalizaciones. Entonces sí, cada uno de estos se los quiero mostrar un poquito. ¿Dónde está el arte que está por aquí? Cada uno de estos cada una de estas ilustraciones están marcadas por mi experiencia o algo así. Un poco experiencias de vida, un poco el cómo veo el mundo. Eso es también lo que hacen los artistas, ¿no? No sé, es algo parecido. No sé si se alcanza a ver espero que sí. Y cada uno tiene pues obviamente su propio nombre. Obviamente pues no me va a dar para enseñarles todo, pero comunicación ayuda mucho con esto, porque al final del día tiene el propósito de pues emitir un mensaje, ¿no? O sea, no lo sé, por algo te marcan cierto camino, no sé. Y sí, después aparece la nutrición en relación con la ayurveda, la naturopatía, que me encanta también, y es donde nace recibo Ashiwatl como tal, que es la tienda que tengo de hierbas, de infusiones para el alma, para sanar, para integrar el todo. Y después pues fue evolucionando poco a poco, o sea, hasta llegar aquí, a la parte un poco más expresiva. No sé, no tiene mucho que volver a hacer esto, entonces práctica, práctica, práctica. Así que bueno, pues no sé, para alguien será esto. No sé por qué querían que hablara de todo esto. Pero bueno, lo importante aquí es que sí que nutras mucho tu corazón, porque el corazón ha estado muy presente esta última semana, no sé por qué. Y quieren que recuerdes esa fiereza con la que buscas luchar por tus sueños, algo así. Déjenme ver. Sí, sí, es que un segundo. No lo recuerdo. Bueno, o sea, no recuerdo el significado de una de las que hice aquí, pero justo. ¿Dónde está? Un segundito. Hay algo relacionado con la edad. Me están marcando mucho eso. No es coincidencia. En la mañana vi una película, obviamente con mi familia, perdón, que habla sobre esto.
habla sobre la cuestión de cuando imaginas que tienes una segunda oportunidad para hacer las cosas diferentes en tu vida. Y no sé por qué, pero es como si quisiera que les dijera que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. No sé. La edad, hay algo raro, o sea, la edad es solo un número. Es eso. Esta se llama vida, como tal. No sé si se alcanza a ver, pero es una pluma azul. Y en cierto modo también es como si Dios, la creación, la fuente o lo que sea, nos quisiera recordar que esto es lo que somos cada día. Y creer que ya se te fue el tren, lo que sea que eso significa para ti, no es verdad, solo es una ilusión del ego. Es algo que nos decimos a veces como adultos para no tener que lidiar con esa frustración de decir, si hubiera estudiado esto o si hubiera hecho esto, ahorita estaría en un camino completamente diferente. No, hay gente que se está graduando a los 80 años. Hay gente que lo está logrando, sus proyectos, su trabajo, lo que sea. No sé, gente que se está dedicando a lo que realmente les gusta, aunque tengan la edad que tengan, porque se están dando cuenta de que no hay tiempo que perder, de que siento que mucho tiene que ver la pandemia en todo esto. La pandemia vino a cambiar la perspectiva de muchas personas con las cosas que me incluyo, estábamos haciendo con nuestras vidas. Si yo hice este proyecto es porque pues es lo que soy. Es lo que me gusta y siempre me ha gustado, solo que no tenía la fuerza para hacerlo hasta ahora. Algo así. Algo así. No sé si hay algo más que quieran decir. Estoy pensando. Hay algo con tener que organizarte para que se cumpla lo que sea que quieras. No sé. Esto no es mío, esto es para alguien más. Estructura tu semana. Es que hay algo sobre también el agotamiento o el cambio de actitud, la mentalidad. De nuevo, es que ah, cuando uno desea cosas por frustración o cuando estás con esta idea de que no puedes lograrlo, lo que sea eso para ti, es, digamos, tu yo superior, es decir, tu máximo potencial, hablando en alguna parte del tiempo y del espacio, donde te está diciendo que, o sea, si lo estás recordando es porque es posible. ¿Sí me entienden? De nuevo, el tiempo no es solamente una sola línea, son líneas que bifurcan entre sí, que se expanden. Y en sí, no me pregunten por qué es así, pero he visto tantas versiones que al final son las 14 millones de posibilidades. No sé para quién sea esto. Y tú estás, sin quererlo, estás canalizando una de ellas.
por algo te está llamando. Entonces, aquí la cuestión es qué tanto es creíble, posible para ti. Eso ya es cosa de cada uno de nosotros. Así que pues sí, en parte, por eso creo yo que Dios, la creación, o sea, la conciencia superior, como quieran llamarle, está preocupado o está preocupada por esta situación. Porque ya somos muchos, y me incluyo, los que estamos bueno, no, es que hay mucho sin rumbo. Me incluyo porque en algún punto del espacio-tiempo estuve ahí también. No hay un camino, no hay... Entiendo por lo que están pasando. No sé para quién sea esto. Pero es cuestión de que trates de entender tu mente como un mecanismo que funciona igual que un auto. Vamos a ponerlo así. Y el auto tiene todos esos caminos a su alrededor. Todos los caminos conducen a casa. Sigue avanzando. No importa dónde, de nuevo, vas a hacer esto. Pero en algún punto vas a llegar. Dice que no te preocupes. Ay. Esta parte de... Es importante que hagas las cosas que te dan miedo. Eso sí te lo puedo decir por experiencia. Porque las cosas que yo he hecho, que me dan pavor, literal, son las que me hacen crecer. Y entre más miedo me den, más lo tengo que hacer. No solo forzarme mucho a hacer ciertas cosas, pero para eso sí. Sí, para esas cosas sí. Estudiar comunicación me daba pavor. De hecho, esta cuestión de socializar, de hablar al público y todo eso, por eso posiblemente muchos están como, no manches. Yo conocí a esa morra más introvertida, ¿no? Más tímida, más, pues sí, de nuevo, te expande, te ayuda a crecer. Las enfermedades, por cierto, son mi pavor. Y las empecé a estudiar. Con esta situación de la pandemia fue como, diablos. O trato de entender a la enfermedad, trato de entender qué es lo que está tratando de decirnos, o me dejo guiar por el miedo. Porque al final del día estábamos encerrados. Cuando estás encerrado hay silencio, y es silencio interno. ¿Qué tanto toleras tu silencio? Da miedo enfrentarse a eso. Pero de nuevo, es lo que a mí me ha hecho crecer más que la edad misma. La muerte me daba miedo. Sí. Pero cuando la ves, porque ya no tienes otra opción, cuando la ves constantemente en tu vida, no tienes de otra. Tratas de entenderla. Los cambios son... Aún no puedo con eso. Pero tienes que hacerlo. Tienes que tratar de entenderlo. Tienes que tratar de
de observar por qué está ahí contigo en ese momento. Sí, yo creo que era algo que comentaba también. No me metí a medicina porque no, no tolero la sangre. ¿Qué significa eso? No que estudie medicina, no voy para allá. Pero justamente estaba viendo desde una perspectiva espiritual lo que significaba la sangre. De nuevo, las enfermedades, la naturopatía me ayudó a abrir mucho más la perspectiva del por qué nos enfermamos. Y empiezas a entender tu cuerpo, y empiezas a entender tu mente, y empiezas así. Y de pronto, así te enfermes, te cae el 20 del por qué te está dando una enfermedad en ese momento. La naturopatía te ayuda, por ejemplo, a comprender la raíz del problema. No una gripe, sino hay algo más detrás, o incluso una fiebre, ¿no? Hay algo detrás de esa fiebre. No sé, o sea, algo que está desequilibrando a tu organismo energéticamente. Y eso viene de ese estudio. Y sí, ves anatomía ahí, mucha anatomía. Ves por qué funciona el cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano a través de eso. Y después, sorpresa, ya no es solamente enfocarse en un todo, sino también en la mente, en los pensamientos, en lo que forja y construye tu realidad. De nuevo, o sea, va más allá del que te defina una profesión como tal. No, son herramientas. Simplemente es eso, puras herramientas. Pensé de nuevo que esto iba a ser, ay no, bueno, es parte de lo que usualmente pasa cuando terminas grabando este tipo de videos. Ese era el mensaje, supongo. Así que pues yo me despido. Muchísimas gracias por verme. Lamento que sea tan extenso. Nuevamente no me lo esperaba. Pues sí, no se olviden compartir, suscribirse. Ay, no sé por qué dije. No olviden compartir, suscribirse y nos estamos viendo para el siguiente video. Chao.